Bueno, una muerte evitable y nuevamente el debate en la sociedad. Abril tenía 12 años y hace exactamente una semana nos enterábamos de su muerte. Un delincuente le quitó la vida. Un delincuente que tenía que estar en la cárcel, pero estaba en la calle. Allí vemos la imagen de Abril, un hecho que ha conmocionado a todo el país. Y nuevamente tenemos que hablar de jueces que liberan a delincuentes sumamente peligrosos. El delincuente que termina matando a Abril tenía una condena por cumplir hasta el 2018, pero el juez Villafañe lo liberó en el 2015. Avi. Estamos en compañía de Vivian Perrone e Isabel Giaconis, que de hecho son dos integrantes de las Madres del Dolor. Con ella vamos a hablar porque están realizando, entre otros también integrantes, tratando de crear conciencia y una movida importante sobre que la justicia debe tener en cuenta este tipo de casos y no dejar libre a estas personas, porque son asesinos, ¿no? Sí, nosotras siempre decimos que los jueces con sus firmas pueden llegar a producir muertes. Entonces son los jueces los que realmente se tienen que comprometer cuando ellos deciden liberar a alguien, cuando deciden otorgar un beneficio, una morigeración, realmente ver a quién le corresponde y a quién no. Y no solamente calcular 2 más 2, bueno, sí, por los números le corresponde y firmarlo. Bueno, recordemos el caso de Micaela García, que Micaela fue una víctima también de violación y de muerte con una persona que de hecho no debía estar libre, porque hasta los mismos peritos decían no corresponde su libertad. Bueno, nunca me voy a olvidar cuando se logró sentar al juez Axel López en el pedido del jury de enjuiciamiento que esta ONG, la Asociación Madres del Dolor que representamos, logramos llegar a ese juicio. Y el perito que pasa los informes al servicio penitenciario desaconsejaba la soltura de este hombre que termina matando a la señora Colodiex, que era chaqueña. Esto Estamos hablando en Chaco. De Axel López, Axel el mismo que López firmaba sin leer todos los expedientes porque no tenía mucho papel. tenía tiempo. Claro, pero Isabel, te hago un punto ahí, a ver qué me podés responder. Axel López le reconoció a, no me acuerdo a quién, si a Matías Bañato. Se lo había comido el expediente que anunciaba que ya había migraciones, había notificado la entrada del que resultó ser el autor de la muerte de toda su familia. Conocido por la masacre de Flores. La masacre de Flores. Matías Bañato comienza a recibir amenazas telefónicas, se acerca al juzgado porque no entendía nada y ya de entrada se encontró con la puerta cerrada porque la víctima, una vez que la persona ha sido condenada, deja de ser parte de ese proceso. Pero Axel López lo obligaban a liberar, él dijo en una entrevista, porque las cárceles estaban saturadas. Entonces a él le recomendaban que libere. Nadie obliga a nada. Las declaraciones de Axel López, eso es lo que dijo Axel López. Puede llegar a ocurrir que quizás les digan, miren, las cárceles no tienen espacio, pero si uno ve que el informe penitenciario recomienda no liberar, que por eso digo, tienen que realmente leer las causas y ver quién puede llegar a gozar de un beneficio. En la Argentina las palabras no tienen el valor que tienen que tener. Cuando uno da un beneficio, debería ser un beneficio, ¿no? Por buena conducta, demostrar que si antes había gozado de algún tiempo libre, realmente pudo estar libre. En cambio, quien mató a Abril, lo encontraron dentro de la cárcel con una faca, había participado de varias no le peleas. Interesaba tenía un currículum estudiar, recontra complicado. no le interesaba aprender un oficio, porque todo eso le suma a la calificación, porque si salen, se supone que se van a reinsertar en la sociedad, tienen que estar preparados para algo, como nos hemos preparado y que todos. la cárcel los prepara además también, ¿no? Porque esto es algo, la cárcel teóricamente es el lugar de contención donde una vez que sale el preso está preparado para volver a estar en comunidad, ¿no? Pero yo me arriesgo a decir, a ver si coinciden conmigo, que hoy los presos que están en la cárcel, cuando salen, ¿se pueden reinsertar como está hoy el sistema carcelario? ¿Los presos que están hoy se reinsertan fácilmente en la sociedad? Fácilmente no. Hay muchos que sí, y vemos que hay varios programas dentro de las cárceles
donde aprenden profesiones, oficios, donde se les va dando charlas. Por supuesto que hace varios años atrás solamente salían e iban a marchas de diferentes partidos políticos. Ellos lo que tienen que aprender a hacer es trabajar, estudiar si quieren estudiar, saber ahorrar dinero, porque a veces tampoco saben ni siquiera cómo seguir adelante. Pero el tema es que una vez que recuperan la libertad también tiene que haber un seguimiento, porque los amigos quizás que le quedaron no están yendo por buen camino. Entonces, si hablamos de libertad asistida, tiene que ser asistida. Y si no hay quien asista, entonces que no estén libres. Ahora, ¿cómo limitar las facultades que tienen los jueces de excarcelar? ¿A través de una ley? ¿Qué es lo que proponen? Nosotras, bueno, ahora lo primero que vamos a hacer ya la semana que viene, que lo sabe el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Gustavo Ferrari, vamos a pedir un jury de enjuiciamiento para el doctor Villafañe y también para los jueces de la Cámara que apoyaron esa libertad, ¿no? Claro. Porque los jueces cuando firman, ellos se hacen responsables, o deberían hacerse responsables de lo que están firmando. Ahora, ¿cómo se puede llegar a hacer para limitar eso? Uno lo que tiene que decir es, si hay un informe carcelario, si hay un informe de un psicólogo, tiene que tener valor, sino que no lo hagan. O sea, ¿para qué pagamos a la cárcel o a un psicólogo para que presente un informe si después el juez dice, bueno, no importa lo que digan esos informes, yo firmo igual? Realmente debería considerarse todo. Y una vez que se considere todo, se verá. Puede gozar de esta libertad, solamente puede salir 2 días, solamente puede salir 1 día. Cada detenido tendrá un régimen especial. Claro, yo quisiera agregar que si solamente se trata de la conducta, o sea, las tareas que elaboraron el progreso del detenido dentro de la cárcel, y omitimos el informe psicológico, bueno, ahí creo que van a salir, muchos se van a esmerar, hasta inclusive como para rearmar su vida haciendo alguna actividad, pero vuelvo a poner sobre el tapete que el informe psiquiátrico y psicológico es importante, y fue muy triste ver cómo se burlaron prácticamente cuando en esas jornadas que se estaba trabajando el juicio a Axel López, el perito del Chaco que explicó por qué era negativo, ¿no?, que este hombre, el asesino de esta chica chaqueña, recuperara su libertad. Era como que la defensa del juez, o sea, lo desestimó. Es más, creo que hasta se burlaron del profesional que estaba ahí, que era una persona seriamente respetada ahí en la provincia. Ahora, leía un artículo, y creo que la gobernadora también lo había dicho, no hay política de seguridad posible sin trabajo y sin estudio dentro de la cárcel. Exacto, ¿no? Porque uno sí. escucha a los especialistas en seguridad y señalan una y otra vez que hoy las cárceles son reproducción de delincuentes. Vuelvo a decir, depende de qué cárceles, depende de... Yo no diría que todas las cárceles... Pero hay cárceles que se están haciendo sus trabajos. Si es verdad, cerremos las cárceles. O sea, si es verdad que en las cárceles solamente generamos más delincuentes, ¿para qué las tenemos? Entonces cerremos las puertas. Sí, o no los directamente dejemos de libres todas nunca las más. o dejemos libres claro, a todos, o no dejemos... No. Pero lo que vemos es que se están haciendo cursos, se les están dando charlas. Es más, dentro de la Asociación Madres del Dolor hay madres que se presentan a las cárceles y van a dar charlas, así como otras vamos a las escuelas a dar charlas. Entonces, se puede hacer un buen trabajo. Y acá no es cuestión de decir los que están presos no sirven para nada y los que estamos afuera queremos que queden hasta el último día. No, lo que decimos es, realmente se tiene que hacer un buen trabajo. Tenemos que proteger las garantías de quienes están presos, porque este hombre que mató a Abril, si es que realmente se demuestra que fue él quien mató a Abril... Echegaray, alias Pepito, Sí. ¿no? Alias Pepito. Él estaba condenado por 3 robos, ¿no? Tenía 3 condenas previas. El juez lo deja salir en libertad porque tenía un hijo, como para que esté más tiempo con su hijo. Bueno, ahora no solamente está condenado por esos 3 robos, sino también por un homicidio. Claro. Entonces, ¿las garantías de quién defendió? De nadie. Agravó su situación. Agravó la situación. Entonces decimos, sí, queremos defender las garantías de él, las nuestras, las de nuestros hijos, claro, porque en realidad, que ya no están. Porque cuando uno dice agravó su situación él agravó su situación
personal, pero además también destruyó Una familia. a una familia. Por supuesto. Y Para eso toda no la tiene vida. para toda la vida, y eso no tiene arreglo, no tiene precio, y verdaderamente ahí sí está el responsable, que es la persona que gatilla el arma, pero además también aquella persona que lo deja libre, que lo deja en libertad. Ahora, la pregunta que les iba a hacer es, ustedes se sientan desde la organización, desde la ONG, se sientan a hablar con los diputados, con los ministros de justicia, ¿les resulta fácil a ellos entender desde el dolor de ustedes qué es lo que les están solicitando? Yo creo que sí. Algunos sí, algunos no. Hay algunos que quizás nos dicen ustedes porque viven en ese dolor, como que si nosotros por haber vivido esto, la verdad que nunca pedimos ni la pena de muerte, ni pedimos violencia, ni hicimos marchas donde hubo destrozos. Lo que pedimos es poder vivir en paz todos, ¿no? Quienes recuperan la libertad después de cumplir con una sentencia dentro del servicio penitenciario y los que estamos afuera tratando de vivir lo mejor posible. Entonces, ocurría cuando queríamos el registro de ADN. Sí, sí. Para los violadores. Claro, Mm. nosotros vivimos en una sociedad de derechos, todos tenemos derechos y todos queremos que nuestros hijos salgan y que regresen. Porque a veces se cree que uno quiere matarlos, que no salgan más de la cárcel, y no es la intención de los buenos ciudadanos, tampoco no es esa la intención. Mira, No una frase que escuché, y es un poco lo que decías vos, Vivian, sobre la finalidad de la pena, que no es que el delincuente sufra en prisión, sino que salga mejor, ¿no? Exacto. No que sufra en la cárcel, sino No. que salga mejor. Como Pero hay dice que que, modificar claro. todo, hay que modificar que en primer lugar en las cárceles haya gente idónea dando los cursos o haya dado oficios, o que el ladrón salga siendo carpintero, electricista, gasista. Incentivarlos. Claro, Bueno, al o parecer sea, eso está empezando a cambiar la ver, cabeza. Vivian. Sí, sí, nos han dicho que empezaron a haber cursos, que hay talleres, también pueden estudiar profesiones, ¿no? Hay Muchos son varios, abogados mientras están muchos son cumpliendo su pena. abogados. Ahora, yo también lo que digo es, mi hijo que quiere estudiar, primero tiene que trabajar 8 horas por día y de ahí va a la universidad. Tampoco estoy de acuerdo con que estén en la cárcel y solamente estén estudiando. O sea, que ellos también sepan lo que nos cuesta a todos. Quieren estudiar, bien. Enseñémosles a trabajar, después pueden empezar a estudiar. O sea, que vivan como vivimos todos nosotros. Para ustedes, ¿quiénes deben ocupar las magistraturas? Me refiero, ¿qué juez se gane, tenga el respeto de la sociedad? Por ejemplo, ¿qué características debe tener? Y los jueces todo depende de sus carreras. Siempre ellos dicen, yo hablo por mis fallos, ¿no? Cuando uno le va a pedir una explicación, nosotros hablamos por nuestros fallos. Bueno, así como a nosotras en nuestro trabajo nos dicen, yo soy profesora y me dicen, mira Vivian, este año dieron mal el examen 10 alumnos tuyos. ¿Por qué? Y yo tengo que dar explicación y si no les cierra me pueden llegar a echar. O a Isabel en su trabajo también. Bueno, con los jueces debería pasar lo mismo. Mire, usted solamente se dedicó a liberar y a los que liberó, mató, volvió Los a robar. resultados. Ver los resultados de su trabajo, Exacto. ¿no? Uno va a los tribunales, los lunes no están, los viernes no están. Y es una utopía pensar de que un país sin cárceles, sí, bueno, sería el sueño, pero no es de este mundo, no es de este mundo. Lamentablemente. Y yo personalmente estoy totalmente en contra del abolicionismo, o sea, cada cosa en su lugar. Si algo se hizo mal, hay que pagar o purgar para aprender y no volver a hacerlo. No podemos decir que al condenado, bueno, todos los derechos, y los derechos de las víctimas, el hijo de Vivian, el mío y el de tantos ciudadanos argentinos, ¿dónde quedaron los derechos personalísimos de nuestros hijos? Nada, en una ¿En los tumba. últimos años creen que el Lamentablemente. derecho de la víctima en sí estuvo aislada, estuvo Sí. sola? Sí. Por Ni eso siquiera es que tenía un abogado nada. que lo patrocine el Estado, ¿no? Por eso se trabajó tanto. ¿Y quiénes aportaron toda la experiencia? Las familias de las víctimas, los derechos a que los asistan, a que tengan... El hay abogado, un psicólogo. Ahora sí el Estado le patrocina un abogado. Sí, ya en la provincia de Buenos Aires se está aplicando. En el caso de Abril, enseguida se hicieron presentes abogados y psicólogos. Ustedes no saben lo que es cuando a uno le tocan el timbre y un policía, uno abre la puerta y un policía y les dice, señora, su hijo está muerto, tiene que pasar por la...
uno no, o sea, uno no entiende cómo nosotros los argentinos después de eso nos salimos a tirarnos bajo un tren. La verdad es eso. A Isabel le pasó también exactamente lo mismo. Entonces, lo mínimo que estamos pidiendo, ya que no elegimos estar en este lugar, los que nos causaron tanto mal sí eligieron, por lo menos tener un psicólogo que nos asista a nosotros, a nuestros otros hijos, a nuestros padres, que nos acompañen. No tenemos idea de lo que es una fiscalía, No. de lo que es un juicio, no tenemos idea de nada. Entonces, por lo menos al principio que nos acompañen, y ahora, desde que se votó la ley de víctimas, de derechos y garantía de las víctimas, ahora sí estamos recibiendo acompañamiento. Pero bueno, esperemos que realmente, siempre decimos lo mismo, que no haga falta usarlos nunca más, ni hablar de derechos de las víctimas, no tener que hablar más de víctimas. Para ir cerrando, ¿qué es lo que piden ustedes para el juez Villafañe? Que se dedique a otra cosa, Sí, su destitución. que se dedique a, no sé, a la jardinería si le gusta, pero la verdad que como juez no sirve. Muchas gracias. A las 2. Muchas gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa? Vamos. Dale.